Bueno, entonces, hermana Soraya, de momento está sola. De todas maneras, si no aparece su ayuda, nosotros la ayudamos. Defina la ira de Dios, citas bíblicas. Dice, es la respuesta sensata y determinada del Dios justo contra el pecado y la injusticia. ¿Ok? ¿Alguna cita bíblica que pueda compartir allí para hacer valer ese concepto, hermano? Deuteronomio 8:19. Mas si llegares de olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres tras dioses ajenos y les sirvieres, de cierto pereceréis. Ok, muy bien. Salmos 34:16 dice, la ira es contra los que hacen el mal. Ok. Entonces la ira de Dios es así como ese castigo por hacer lo malo delante de Él. ¿Sí, hermana? A ver, los caballeros pueden apoyar a la hermana ya que se quedó sin compañera de momento. De seguro está por entrar. Si quieren compartir allí lo que es la definición de la ira de Dios, dice, Romanos 1, 18, 19 y 20, que ¿qué dice? dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que la creación habla por sí sola, porque lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios cuando hizo el mundo, hizo toda la creación habla por sí sola y el ser humano tiene que darse cuenta o a veces ignora de que la creación fue hecha precisamente para ver la grandeza de Dios, para que nosotros lo amemos, lo adoremos, lo glorifiquemos, lo exaltemos, porque todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a Él. Amén, amén, hermano. Por acá también, mientras usted hablaba, la hermana Soraya compartía diciendo que la ira es contra los que hacen el mal, contra los que no obedecen a la verdad. Y dice, en el carácter de Dios no hay defecto alguno, porque Él es santo, sin pecado y sin maldad, y no puede ver con agrado, por tanto, el pecado. Amén. Dice Dilbani que es la justa retribución a causa de toda la maldad e injusticia. Ok, amén. Veamos la respuesta entonces. Definición, dice, la ira de Dios es la respuesta ecuánime, sensata, justa y determinada de un Dios justo en contra del pecado y la injusticia. Deuteronomio 8:19 dice, mas si llegará a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Sí? Salmos 34:16 dice que la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos, como compartía la hermana Soraya. Ya llegó la caballería, mi hermana. Ahí está Susana y Liana que comentan que se fue la conexión por un rato. Ok. Gracias a Dios. Veamos entonces la pregunta 5 para los caballeros. Dice, explique cómo se manifiesta la ira de Dios. Hermano Lenín, Melo, Dilbani.
explique cómo se manifiesta la ira de Dios. A ver, mucho silencio. La ira, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, según apunta aquí, la ira de Dios se manifiesta con impiedad. Tiene diversos tipos de ira. Ok. Ilústranos. Ok. Ajá. Ira futura, que corresponde al último y gran día del Señor. Ok. La ira del abandono, cuando Dios abandona a las personas en su propio pecado. Ok. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con la injusticia y la verdad. La injusticia y la verdad. Amén. Dilvanes acá comenta por el chat que hay una ira escatológica. Imagino que fue la que hablaste del futuro. Gracias. Saludos a la hermana María. Ok. ¿Algo más que compartir? Sí. Ok, hermano, lo escuchamos. La ira de Dios se revela de dos maneras, indirecta y directa. Ok. ¿Cómo es eso? Indirectamente es mediante las consecuencias naturales. Cuando se traspasa su ley moral universal. Esa es la indirecta. Y la directa es por medio de su intervención personal. Ok. Y se ve mucho en la directa, que fue cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Y en el diluvio universal, cuando Dios mandó a Noé a que hiciera el arca y predicó por 100 años para que se convirtiera la gente, y no quisieron. Y también cuando Dios mandó fuego desde el cielo, azufre, para destruir a Sodoma y Gomorra. Esa es otra de las formas como se manifiesta la ira de Dios. Muy bien. Acá Dilvani por el chat comenta de que Sodoma y Gomorra y el diluvio, como usted comentaba. Bueno, ¿vemos la respuesta ya o quieren compartir algo más? Lo tomaré como vamos a ver la respuesta. Ok, dice Romanos 1:18, como compartió nuestro hermano Melo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, dice, no corresponde a un impulso de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Es la respuesta objetiva y determinada de un Dios justo contra el pecado. Se revela, dice, la definición más precisa es revelada de manera constante. Es revelada de manera constante. En esencia, la palabra significa descubrir, hacer visible o dar a conocer. ¿Sí? Ok. Dice que Dios revela su ira de dos maneras, directa e indirectamente, como dijo Lenin. Dice indirecta mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal, y directa por medio de su intervención personal registrada en el Antiguo Testamento, desde la sentencia impuesta a Adán y Eva hasta el diluvio universal. El fuego y azufre que destruyó Sodoma y Gomorra, pasando por los 40 años de Israel en el desierto hasta el cautiverio de Babilonia. A ver, ok. Cristo experimentó el abandono del Padre debido a que la copa de la ira de Dios estaba siendo derramada sobre él como sustituto por los pecadores. Entonces, ¿ok?
Entonces, esta es la manera o la forma en cómo se revela la ira de Dios. Muy bien. Volvamos con las damas. ¿Sí? La pregunta 6 dice, mencionen los diversos tipos de la ira de Dios. Susana y Eliana están teniendo problemas con la conexión. Soraya comenta dice que la ira futura que corresponde al gran día del Señor. ¿Ok? De eso estábamos hablando ahorita. La ira eterna, comenta Susana, dice ira del cataclismo, diluvio y destrucción de Sodoma y Gomorra. Muy bien. Ira de las consecuencias. Ok. De siembra y cosecha. Ah, ok. Ira de las consecuencias del principio, de siembra y cosecha. Y Susana comenta, dice que referente al infierno en Mateo 25. Ok. ¿Algo más que compartir? ¿Algún otro tipo? La ira del abandono. Los abandona a los pecadores en sus pecados. Ira del abandono, Romanos 1. Muy bien. Eso también se comentó ahorita en la pregunta anterior. ¿Alguna otra? ¿Vemos la respuesta? Sí, ok. Dice los tipos, Romano 1:18 ha sido el texto de el día, pues. Ok, dice Dios tiene diversos tipos de iras. La ira eterna es expresada en el infierno, como comentaba Susana Eliana en Mateo 25, Apocalipsis 20, 10 y 15. Ok, la ira futura, que es la escatológica, que corresponde al último y gran día del Señor. Podemos encontrar en Apocalipsis 15:1. La ira del cataclismo, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 7 y 19. Ira de consecuencias, corresponde al principio de la siembra y la cosecha. Ajá, la que compartía la hermana Soraya. Y la ira del abandono, cuando Dios abandona a las personas en sus propios pecados. Salmos 81 del 11 al 12, Proverbios 1 del 23 al 31, Oseas 4:17 y Romanos 1 del 24 al 32. Muy bien. La verdad que estuvo muy chévere. Dieron en todas. Felicitaciones. Ok. Veamos acá la siguiente pregunta con los caballeros. Dice, explique la diferencia entre la ira de Dios y la ira del ser humano. Ah, de esa se ha hablado mucho. Se ha comparado. Pero ahora en concreto, ¿cuáles son las diferencias? A ver. Dice nuestro hermano Diluani que la ira de Dios es justa e irracional. Ok. Diríamos entonces que la del ser humano es injusta e irracional. Ok. Así es. Dice que no es así la del hombre. Soraya comenta, nos ayuda y dice que es justa y misericordiosa, como lo vimos ahorita en el pasaje de Génesis. Creo que más bien era de Éxodo, que Dios en medio de su ira también es misericordioso. A diferencia de la del ser humano, que bueno, la del hombre es injusta y descontrolada. Muy bien. Dice Dilbani que la ira del hombre no
en la ira del hombre, perdón, no obra la justicia de Dios. Ok, muy bien. ¿Algo más que compartir? Eso. ¿Cómo? Se escuchó algo, pero no entendí. ¿Que dónde está escrito la cita bíblica? Ah, hermano Dilvani, ¿en qué parte está escrito eso? Ese verso, pues. Vamos. Escrito está. Escrito está, pastor. Ok. Entonces, si... Capítulo 1. Eso está en Santiago 1:20. Santiago 1:20. Por fin lo apoyaron, mi hermano. Ahí, con paciencia. Santiago 1:20. Ok, bueno, si no vamos a compartir más, podemos ver la respuesta, ¿sí? Dice que la manifestación de la ira de Dios y del hombre. Dios manifiesta su ira de manera justa y misericordiosa, como nos ayudó o compartió la hermana Soraya. Dice que la del hombre es descontrolada e injusta. Eso podemos verlo en Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al contencioso lo consume la envidia. Ok, el consejo de Dios para el hombre sobre la ira. Dice Efesios 4:26-27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí está, mi hermano. Santiago 1:20. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Para las damas, dice, explique la venganza de Dios. Citas bíblicas. Explique la venganza de Dios. Citas bíblicas. Susana, ¿estás allí? No te estoy apurando, simplemente como sé que tenés mal el internet. Ah, ok, sí, aquí está. Dice Soraya, Salmo 50:21. De aquí ya tengo la Biblia en la mano. Dice Susana, Apocalipsis 19. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Comenta la hermana sobre el Salmo 50:21. ¿Ok? Dice, el día de Dios vendrá desde el cielo y mostrará su ira. Vendrá contra los que se le oponen. ¿Ok? ¿Algo más que compartir? Dice Susana Eliana, será el juicio del Señor en su segunda venida antes del milenio, mostrando su justo juicio y grande será el gozo de los santos. Apocalipsis 19. ¿Ok? Esa sería la venganza de Dios. Deuteronomio 12:34. Dios vengará la sangre de sus siervos.
Muy bien. ¿Algo más que compartir? No es el 12:34, es Deuteronomio 32:34. Ajá. Gracias, mi hermano. Gracias por la ayuda. Dice Deuteronomio 32:41, tomaré venganza de mis enemigos. Ok, ¿algo más que compartir, hermanas? Y daré mi retribución a los que me aborrecen. Continúa comentando la hermana Soraya. Susana dice, Apocalipsis 16, será la sangre sobre los que la derramaron. Muy bien. Ok. ¿Vemos la respuesta? Ok. Dilvani allí dice, mía es la justicia, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Grande será el gozo de sus santos cuando Dios manifieste su justicia. Amén, hermana Soraya. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor, como comentaba nuestro hermano Dilvani allí. Dice, el Señor desde la antigüedad se quejó diciendo en el Salmo 50:21, pensabas que de cierto sería yo como tú, como compartió la hermana Soraya. Deuteronomio 32:34, el versículo que nos compartió el hermano Lenín, dice, alabad gentiles, a su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo y volverá la venganza a sus enemigos. Y también aquí en Apocalipsis, como comentaba Susana Iliana, que dice que grande será el gozo de los santos en aquel día cuando el Señor afirmará su majestad, ejercerá su poderoso dominio, magnificará su justicia, derrotará a los rebeldes, desobedientes que se atrevieron a desafiarle. Apocalipsis 19 del 1 al 3. Hoy con gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron, aleluya. Amén. Muy bien. Continuamos aquí con la antepenúltima pregunta para los caballeros. Dice, explique la ira de Dios contra su hijo. Su hijo, no su hijo. O no sé si es que allí son sus hijos, pastor. Citas bíblicas. Ok, vamos. A ver. Explique la ira de Dios contra su hijo. Citas bíblicas. Ok, aquí Dilvani comenta por el chat, dice, él derramó toda su justa ira en su hijo. ¿Alguna cita bíblica para apoyar esa afirmación, hermano? Él padeció el justo por lo injusto. Perdón, leí al revés. Así es, se fue el sacrificio. Pedro.
no se entendió el que habló allí ahorita. Señor, ¿de dónde está escrito? Primera de Pedro. Ajá, que no está escrito, hermano. En Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Comenta allí Dilbani. Muy bien. ¿Algo más que compartir allí, hermano Lenín? Sí, en la cruz se mostró la justicia, la ira y el amor de Dios, todos al mismo tiempo. La justicia porque el pecado de la humanidad tenía que ser castigada con la muerte. La ira porque el juicio de Dios debía de ser cumplido. Y en el amor mediante el castigo justo. Dios mostró su amor a la humanidad entregando a nuestro Señor Jesucristo, su propio Hijo, para que pudiéramos alcanzar nosotros la salvación de nuestras almas. Sí. Eso lo vemos en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Amén. Gracias por apoyar con esa cita, hermano. Dice aquí Dilbani que y la misericordia para con los pecadores a no darnos lo que merecíamos. Muy bien, entonces veamos la respuesta, ¿sí? Isaías 53 también. Dice que en Mateo 27, 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Hijo de Dios, fue castigado por la ira de Dios, por el pecado de la humanidad, como comentaba allí el hermano Dilbani. Mateo 3, 17 dice que, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La agonía de Jesucristo, su sudor, como de sangre, su gran clamor y súplica, en Hebreos 5, 7, lo podemos ver, su reiterado ruego, si es posible, pasa de mí esta copa, podemos ver en Lucas 22, 41 al 44, su grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, 46, nos hace ver cuán terrible es la ira de Dios, que incluso la vertió sobre su Hijo, para salvarnos del pecado y darnos vida eterna, como lo vemos en Romanos 6, 23 y Hebreos 9, 22. Aquí hay, dice Hebreos 5, del 7 al 9, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, acá también dice que en la cruz se mostró la justicia y la ira del amor de Dios, todo al mismo tiempo, como compartía el hermano Lenín. La justicia porque el pecado de la humanidad tenía que ser castigado con la muerte. La ira porque el juicio debía ser cumplido. Y el amor porque mediante el castigo justo Dios mostró su amor hacia toda la humanidad, entregando a su propio Hijo en la cruz para que podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Finaliza con Romanos 5, 8 y 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, como comentaba nuestro hermano Lenín. Muy bien. Muy bien. Ok, última pregunta entonces para las damas. Dice, explique la diferencia el día del Señor con el día de la ira de Dios. Explique la diferencia en el día del Señor con el día de la ira de Dios. Soraya comenta que
dice, día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Diferenciando del tribunal de Cristo, donde los creyentes recibirán recompensa. Okay, esas son las dos diferencias que muestra allí la hermana. Susana e Eliana comentan, dice, el día del Señor se refería al primer día de la semana, y la ira de Dios es el día de su justo juicio. Soraya comparte y dice, diferenciando del reino de Dios, no vendrá advertencia porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Dice Susana Eliana que tampoco debe confundirse con el día de Dios, que se refiere ya al reino eterno. Soraya comenta, diferente al día de Dios, que es el estado eterno en la nueva tierra y los nuevos cielos, y en los nuevos cielos. Muy bien. ¿Algún versículo que puedan compartir con respecto a eso para cerrar con broche de oro? Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Yo lo tengo por aquí. Dice Susana, la ira del Cordero se ve en Apocalipsis 6. Y Soraya dice que Apocalipsis 20, 11 y 21, 1. Ok, primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3, sobre el ladrón, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y cuando se diga paz y seguridad, entonces Él vendrá. Dice Sofonías 1, también menciona la ira de Dios. Apocalipsis, el día de la ira, ok. Apocalipsis 20, 11. Apocalipsis 20, 11. Déjeme aquí leer, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ok, ahí narra lo que es el trono de Dios, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok. Susana me repite otra vez que lea Apocalipsis 6, 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Muy bien. Amén. Veamos entonces la respuesta para que podamos compartir con todos. Dice, de nada, dice acá, primera de Tesalonicenses 5, 2, 3, como compartía la hermana Soraya, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero hay una cita antes, dice Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Dice, el día del Señor no es igual al reino de Dios. Lucas 17, 20 y 21, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El día del Señor también debe diferenciarse del día de Dios, segunda de Pedro 3, 10 al 13, cuya referencia es al estado eterno, nuevos cielos y nueva tierra,
Apocalipsis 20:11 y 21:1, como compartió la hermana Soraya. Y dice, por último, el día del Señor como el día de reposo cristiano, primer día de la semana, haciendo memoria de la resurrección de Cristo. Apocalipsis 1:10, Lucas 24:1 y Juan 20:19. Dice que, la ira del Cordero, el día de la ira de Dios, el día de Jehová, el día del Señor, que Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:2-3, es el juicio divino de Dios, la ira, el ardor, la venganza de Dios en la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que se ve en 1 Tesalonicenses 5:2-3. Dice Sofonías 1, como compartió la hermana Soraya, pero en específico el versículo 18 dice que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresuradora habrá de todos los habitantes de la tierra. Y la ira del Cordero, como nos explicaba el pastor en el tiempo de la clase, dice que Apocalipsis 6:16, Susana, Eliana, dicen que, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Por último, consumación de la ira de Dios, dice Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Muy bien, hermano. Estuvieron todos muy bien. Gracias al pastor por preparar este material, y bueno, así hemos concluido con la clase, con el reto bíblico de hoy. Pastor, ¿está por allí? Estoy por acá. Vamos a orar para hacer estudio. Ya, es que necesito tomar un poco de agua. Pedirle a uno de los participantes. Hermano Lenín, despídanos por favor en oración. Porque nos despidamos. Felicitaciones a todos. Queda un minuto para terminar esta sesión. Despídanos por favor en oración. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por esta enseñanza que hemos recibido hoy de ti. Por medio, Señor, de esta palabra, hoy hemos entendido nuevamente, Señor, que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios que tiene ira, Señor, que te enoja por el pecado de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros permanezcamos firmes, Señor, atendiendo tu palabra, escudriñándola y siendo hacedores de ella y no solamente oidores. Te damos las gracias por el pastor Francisco, Señor, a quien tú has usado, Señor, y lo sigues usando para enseñar tu palabra y para que cada día el cuerpo de Cristo, Señor, siga creciendo en el conocimiento de tu palabra.